El aire me golpeó la espalda antes que las escaleras. Un empujón rápido seco y el mundo se ladeó. Mi cuerpo chocó contra el primer escalón con fuerza, luego otro. Todo se volvió un borrón de dolor, hueso, sangre y gravedad. Cuando aterricé, no podía moverme, no podía gritar, apenas podía respirar. La cabeza me latía. Mi pierna derecha estaba torcida en un ángulo imposible. Saboreé metal en la boca. Escuché pasos arriba, tranquilos, sin prisa. Luego su voz. «Digan que tropezó», dijo Jimena con voz fría, plana, como si leyera una lista de compras. Mi hijo no respondió de inmediato. Parpadeé, intentando mantener los ojos abiertos. Apenas distinguía su silueta en lo alto de las escaleras. Su mandíbula estaba tensa, sus manos a los lados. Luego en voz baja dijo: «Está bien». No bajaron de inmediato. Escuché a Jimena caminar hacia la cocina. El tintineo de un vaso. Hielos. El sonido de un líquido vertiéndose. Luego gritó, no hacia mí, no con pánico, sino lo bastante fuerte para que tal vez los vecinos la oyeran. ¿Se cayó? Creo que se cayó. Ahí intenté levantar la mano. No se movió. Mi costado ardía como si tuviera brasas dentro. Los escuché bajar. Mi hijo se detuvo 2 escalones arriba de mí. Jimena estaba a su lado, sosteniendo su bebida con calma. Debió perder el equilibrio, dijo ella, sin siquiera mirarme. El piso estaba mojado. Tal vez resbaló. Él no respondió. Lo miré su rostro, era indescifrable. Lo último que vi, antes de que todo se volviera negro, fue la pequeña luz roja de la cámara de seguridad junto a la puerta principal. Parpadeó una vez, luego se apagó. Y así para ellos, yo ya no estaba. Pero no por mucho tiempo. Cuando compraron la casa, no podían cubrir los gastos finales. Jimena quería algo más grande, más luz. Un patio con rejas. Un sótano terminado para planes futuros. Eran jóvenes, estaban abrumados. Y mi hijo me llamó una noche con esa vergüenza callada en la voz esa que aún hace que las madres saquen la chequera. Vendí el taller, el que mi esposo construyó con sus propias manos. 40 años de herramientas, notas, cajones, manchados de grasa. Todo se fue en un fin de semana. Me dije que era hora, que sería para algo nuevo, para la familia. Me llamaron una bendición. Jimena hasta lloró. Recuerdo haber pensado que quizás así se sentía sanar, dejar ir el pasado para construir el futuro de ellos. Un año después, Jimena tuvo una cirugía y me mudé para ayudar. Solo unas semanas, dijeron, solo hasta que estuviera de pie otra vez. Empaqué una maleta y llevé un pan de masa madre, su favorito. La primera semana me levantaba temprano para hacer café. Doblaba su ropa, cargaba al bebé mientras Jimena descansaba. Rara vez decía gracias, pero no me importaba. No estaba ahí por halagos. Estaba para ser útil. Pero una mañana, mientras mecía al bebé junto a la puerta, escuché a Jimena susurrar a mi hijo en la cocina. «Necesito espacio», dijo. «Ella siempre está como vigilando». «Está ayudando», murmuró él. «No se lo pedí. Es mi casa, ¿sabes? Me quedé helada». El bebé se movió en mis brazos. Pensé en el cheque que firmé, en el taller, en la despedida de las cosas de mi esposo. Mis manos apretaron la manta. No dije nada. Días después, intenté irme antes, pero Jimena insistió en que me quedara. «Herirás sus sentimientos», le dijo a mi hijo. «Démonos el fin de semana». Ese viernes subí con toallas limpias. Nos cruzamos en lo alto de las escaleras. Ella sonrió sin calidez. Su mano tocó mi hombro. «Cuidado», dijo. Y luego estaba cayendo. El pitido fue lo primero que escuché. Lento, constante, antinatural. Como si algo marcara el tiempo por mí, porque yo no podía. Mis párpados pesaban, mi garganta estaba seca, y cada respiro era como salir a flote desde el fondo del agua. Parpadeé, y la luz fluorescente cortó la neblina. Estaba en una habitación de hospital. Tubos en mi brazo, vendas en mis costillas.
Mi pierna estaba elevada, inmovilizada, en algo rígido y extraño. Un monitor cerca de mi cama zumbaba suavemente, como si hubiera estado hablando consigo mismo por días. Una mujer entró con uniforme médico y una placa que no pude leer bien. «Estás despierta», dijo con suavidad. «¿Puedes oírme?», asentí a duras penas. Mis labios no formaban palabras. Solo el intento me arrancó lágrimas frescas. Se sentó a mi lado y ajustó el suero. «Estuviste inconsciente casi 2 semanas», continuó con voz tranquila. «Tuviste una caída grave, fractura de cráneo, pierna rota, hemorragia interna. No estábamos seguros». Su voz se desvaneció. Intenté preguntar dónde estaban. «Mi hijo, Jimena». Ella pareció entender. «No ha venido nadie», dijo en voz baja. «¿Tu hijo?» Firmó un formulario de no reanimar. Dijo que no querría sufrir si las cosas empeoraban. Mi pecho se apretó. Intenté negar con la cabeza. «No, eso no era cierto. Yo nunca». Dijo que no tenías posibilidades, pero sorprendiste a todos. Giré la cabeza hacia la almohada y lloré. No por el dolor, no por miedo, sino por ese dolor que empieza en los huesos cuando te das cuenta de que alguien a quien criaste, a quien alimentaste, vestiste y amaste, ya había decidido rendirse contigo. Más tarde, cuando pude susurrar, pregunté por la cámara, la de la puerta principal. Recordé la luz roja parpadeando antes de apagarse. La enfermera dudó. Había un dispositivo en el reporte de ingreso, pero ya no está. Apreté la sábana con la mano. Desaparecido, como yo. La administradora llegó a media mañana con una tabla y una sonrisa demasiado forzada para sentirse real. Dijo su nombre, su cargo, pero apenas lo registré. Lo que noté fue el expediente en sus manos, grueso oficial, con pestañas marcadas. Se sentó a mi lado, como si fuéramos a revisar algo rutinario. «Solo necesitamos actualizar algunos documentos». Señora Mendoza empezó pasando a una página. «La mayoría ya fue firmado cuando ingresaste, así que solo aseguramos que todo esté en orden». Parpadeé las palabras, apenas tenían sentido. «Firmado Grasné». Giró el expediente. «Sí, estos son los originales. No reanimar, autorización médica y poder notarial. Todos presentados dentro de las 24 horas de tu llegada». Mis dedos temblaron al tomar los papeles. La firma en el poder notarial era familiar pero incorrecta. Los trazos demasiado amplios, la inclinación desigual. Era mi nombre, pero no era mío. «No es mío», susurré. La administradora dudó. «Bueno, es tu nombre legal y está registrado». Miré más de cerca. Las fechas eran recientes, todas selladas y notariadas, mientras estaba inconsciente, conectada a máquinas, sin saber que me estaban borrando de mi propia vida. El no reanimar, el formulario de transferencia médica, incluso un testamento revisado, escrito con nuevas instrucciones. ¿Quién los presentó?, pregunté, mi voz más débil de lo que quería. Pasó unas páginas atrás. «Aquí dice que tu hijo inició la solicitud. Le dijo al equipo médico que estos se completaron antes de tu accidente y solo necesitaban presentarse formalmente. Dijo que era por tu tranquilidad». Miré el nombre. Su nombre. Lo llevé a casa desde el hospital en una manta de algodón. Le preparé sopa cuando estaba enfermo. Lo llevé a prácticas de béisbol. Pagué su colegiatura cuando abandonó la universidad la primera vez. Y ahora me había firmado en silencio. La administradora se excusó cortésmente y dejó el expediente. No lo toqué. Solo miré la tinta. No estaba tratando de salvarme. Estaba preparando mi reemplazo. Estaba mirando por la ventana cuando la voz de Florencia irrumpió desde el pasillo. Fuerte, firme, familiar. La escuché discutir con alguien en el puesto de enfermeras. Mi pulso se aceleró. Luego su rostro apareció en la puerta, ojos abiertos, cabello desordenado, furia, emanando de ella como olas. Amalia suspiró corriendo a mi lado. «¿Estás despierta?».
Gracias a Dios. Su abrazo fue cuidadoso pero fuerte. No supe cuánto necesitaba que alguien se preocupara hasta que su mano apretó la mía. Dijeron que te habías ido, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Vine al día siguiente de que la ambulancia te llevó. No me dejaron entrar. Volví 3 días después. Me dijeron que te habían trasladado a otra clínica voluntariamente. Tragué con fuerza. No me fui a ningún lado. Ahora lo sé, espetó. Y eso no es todo. Tu casa está en venta, Amalia. Parpadeé. Que el nombre de Jimena está en el anuncio. Casa abierta este domingo. Vi el letrero yo misma a 2 calles de mi entrada. Cerré los ojos. No porque estuviera sorprendida, en el fondo creo que lo sabía, que ya estaban limpiando mi vida. Pero escucharlo de Florencia lo hacía real. No esperaban que sobreviviera, y aunque lo hiciera, no esperaban que importara. Abrí los ojos y la miré. ¿Puedo pedirte algo? Se acercó más. Lo que sea, mi café. Creo que ya es hora. Ella sonrió como si entendiera que no solo hablaba de la bebida, hablaba de mi mente, mi claridad, la versión de mí que no pedía disculpas por ocupar espacio. Florencia salió a buscar una taza. Me senté más derecha en la cama y alcancé el expediente que dejó la administradora. Las páginas que decían que me había firmado a mí misma, que ya no existía, a menos que ellos lo permitieran. Florencia regresó a la mañana siguiente con café, una bufanda y una mirada que decía que no había terminado de pelear. ¿Recuerdas si la cámara del porche seguía encendida? Preguntó, poniendo la taza en mis manos. Asentí lentamente. La luz parpadeó, justo antes de que me desmayara. Mi esposo podría tener algo, dijo. ¿Recuerdas el sistema compartido de cámaras que instalamos en nuestras entradas? Lo conectó a nuestra nube. El año pasado, después de los robos de paquetes, guardacopias, sometimos incluso eventos de movimiento de tu porche si están lo suficientemente cerca. La miré fijamente. ¿Crees que captó estamos revisando ahora? Salió del hospital sin decir más. Por la noche regresó con una tableta apretada contra su pecho, como si fuera oro. Solo hay un clip, susurró. El resto está borrado. Pero Amalia, necesitas verlo. Abrió el video. Eran solo unos segundos. Pero en esos segundos todo cambió. Vi la puerta del porche abrirse. Me vi a mí misma con una canasta de toallas. Luego Jimena salió detrás de mí. Su mano dudó y luego empujó. Fue rápido, violento, intencional. Y luego ya no estaba. Las escaleras, el aterrizaje, nada más que quietud. Florencia no habló, yo tampoco. Solo dejamos que el silencio se asentara en la habitación como un veredicto ya pronunciado. Le pedí que pausara y retrocediera. Lo vi de nuevo. No había forma de negarlo. No había ángulo abierto a interpretación, ninguna ambigüedad. No fue un accidente y no había resbalado. Escribí un nombre en una servilleta: Mauricio Vargas. Era un abogado con el que trabajé durante mis años en el sindicato de enfermeras. Astuto, implacable. Una vez logró que despidieran a un director de hospital por encubrir negligencia con ancianos. Sabía que atendería mi llamada. Florencia me pasó su teléfono. Marqué. Cuando Mauricio respondió, no dije hola. Solo dije, tengo imágenes. Y estoy lista. Mauricio no perdió tiempo. Para el final de la semana, había presentado una solicitud de auditoría completa a mi banco, y un investigador privado revisaba cada firma presentada con mi nombre. Vino a verme en persona, con una carpeta gruesa en la mano y frustración en la voz. No solo te empujaron, dijo, te despojaron mientras estabas inconsciente. Primero me mostró los registros bancarios. Mi cuenta de ahorros personal había sido vaciada de $750,000 transferidos sigilosamente a una nueva fiducia conjunta etiquetada como remodelación de casa. Las firmas que autorizaban la transferencia eran supuestamente mías, pero Mauricio ya las había señalado para revisión forense. Luego vinieron los documentos del registro municipal.
Presentaron un testamento revisado, dijo, 6 días después de que te internaron. Miré los papeles. El Nuevo Testamento nombraba a Jimena y a mi hijo como únicos beneficiarios. Ni una línea para el nieto al que le leía cada noche, ni para la organización sin fines de lucro a la que prometí donar en memoria de mi esposo. Todo reescrito, borrado y firmado de nuevo con una imitación temblorosa de mi mano. Pero no sabían todo. Guardé un testamento, dije en voz baja. El verdadero. Con Raquel Torres. Trabajábamos juntas en las audiencias por negligencia médica. Es notaria y tiene una caja fuerte para sus clientes. Mauricio alzó una ceja. ¿Nunca lo registraste? No confiaba en lo que Jimena haría si lo veía. Sonrió. Ese acaba de convertirse en el documento más importante de este caso. 2 horas después, Raquel entregó un sobre sellado al hospital. Lo abrimos juntas. Mis verdaderos deseos claros, notariados intactos, estaban en blanco y negro. Una cláusula separada detallaba mis planes funerarios, donaciones de legado e instrucciones estrictas sobre la venta de propiedades. Mi hijo y Jimena apenas eran mencionados. Mauricio se recostó. Tenemos suficiente para actuar, pero debemos movernos rápido. Asentí. El papel en mi regazo pesaba más que cualquier traición. No solo intentaron robar mi dinero, intentaron robar mi voz. Las puertas del juzgado chirriaron al abrirse, y cada paso que di con esas muletas resonó como un desafío. Las cabezas se giraron. Mi hijo levantó la vista. Primero su rostro perdió color. Los dedos de Jimena se apretaron en su brazo. Su sonrisa tembló en algo forzado. Seguí caminando. Mauricio iba delante, su maletín firme, ojos fijos en el estrado. No los miré. Todavía no. No hasta que llegué a la mesa, me senté y puse el sobre en la madera entre nosotros como una lápida final. La jueza llamó al orden. Señora jueza. Empezó. Mauricio, estamos aquí hoy para disputar la legitimidad de un testamento revisado, un poder notarial y una transferencia financiera ejecutada, mientras mi clienta estaba en coma inducido. Giró hacia la pantalla y dio un asentimiento. El video comenzó a reproducirse, sin sonido, solo movimiento. Yo con las toallas, Jimena detrás de mí, su mano, el empujón. Suspiros recorrieron la sala como una ola. Los ojos de la jueza se entrecerraron. Pausó el video y se inclinó hacia adelante. ¿Tiene algo que decir, señora Jimena?, preguntó con voz cortante. Jimena no respondió. Mi hijo abrió la boca, luego la cerró. Sus manos apretaron el borde de la mesa como si sostuviera algo que ya se le escapaba. Mauricio continuó. Presentó los registros bancarios alterados, el testamento falsificado, el momento sospechoso. Luego entregó los documentos originales, el verdadero testamento fechado y notariado, protegido por alguien que sabía que no debía confiar ciegamente en la familia. Me puse de pie lentamente. La jueza me miró. ¿Le gustaría decir algo, señora Mendoza? Mi voz tembló, pero no flaqueó. Puedo caminar con dolor, dije mirando a los ojos de mi hijo, pero estoy de pie en la verdad. El silencio siguió. Ni siquiera Jimena parpadeó. Me senté sintiendo que mi aliento regresaba, como si lo hubiera contenido por semanas. La jueza volvió a Mauricio. Continúe. Y Mauricio lo hizo con el resto de las mentiras. Mauricio se paró firme con voz afilada como una navaja mientras lo desglosaba todo, línea por línea, peso por peso. Empezó con los estados de cuenta bancarios, cómo el poder notarial presentado sin mi consentimiento les dio acceso. Luego vinieron las transacciones, la transferencia de C$750,000 a una fiducia conjunta, las nuevas tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, compras etiquetadas como mejoras del hogar, honorarios legales, consultor privado. Luego volvió a la pantalla, esta vez mostrando firmas lado a lado. Esta, dijo, señalando, es la firma verificada de la señora Mendoza, de su expediente sindical hace 5 años. Y esta,
pasó al DNR y testamento falsificados. Es la versión presentada mientras estaba en coma. Un analista forense de escritura tomó el estrado. Sus palabras fueron simples, sin emoción. Estos documentos no fueron firmados por la señora Mendoza. Mauricio no necesitó decir más. La sala cambió. Hasta la secretaria dejó de escribir. Mi hijo finalmente se puso de pie. Su voz estaba ronca. Fue por su bien, dijo. Como si esa excusa hubiera salvado a alguien alguna vez. La jueza se inclinó con las cejas fruncidas. Tú tomaste su casa. Vaciaron sus cuentas. Presentaron un testamento que no le dejaba nada. Presentaron una orden médica para terminar con su vida. Él no dijo nada. Y aún así está aquí, añadió la jueza, señalándome, después de sobrevivir a tus decisiones y a la caída que tu esposa causó. Jimena no levantó la vista, ni una vez. La voz de la jueza se volvió hielo. Intentaron enterrar a una mujer que se negó a morir. Pidió un receso. La gente murmuraba mientras nos levantábamos. El alguacil abrió la puerta. Mi hijo no me miró. Jimena aferró su bolso como si fuera a desvanecerse. Pero salí sin ayuda. Mis muletas bajo un brazo, mi dignidad intacta. Mauricio se acercó. Ahora vamos por la sentencia, dijo. Y la justicia siguió adelante. El veredicto llegó justo después del mediodía. La voz de la jueza era calma pero final. Jimena fue declarada culpable de intento de fraude, abuso a personas mayores y agresión. No reaccionó cuando la esposaron, no habló cuando la sacaron. Mi hijo se quedó congelado a su lado hasta que la jueza volvió su atención hacia él. Por negligencia intencional y explotación financiera, dijo quedas excluido de cualquier reclamación legal sobre el patrimonio de la señora Mendoza. Se te ordena pagar una restitución completa. No discutió, solo asintió, como si una parte de él ya se hubiera ido hace años. No los vi salir. Mauricio me entregó los documentos finales en una carpeta ordenada. Está hecho, dijo. Tu nombre está limpio, tus derechos están restaurados, tu vida es tuya otra vez. Tomé los papeles con ambas manos y respiré realmente. Respiré por primera vez en lo que parecían meses. Una semana después firmé un último formulario. La casa a la que pagué, en la que cociné, en la que me empujaron, ya no era mía. La doné a una fundación que ayuda a sobrevivientes de abuso, a personas mayores, a encontrar refugio, protección y apoyo legal. Era lo único que sentía correcto. Me dijeron que ayudaría a 6 mujeres este año, tal vez más. Mi nuevo departamento es pequeño, solo 3 cuartos, y un balcón estrecho que atrapa el sol de la mañana. Pero las ventanas se abren con facilidad y la cocina huele a café recién molido todos los días a las 7. Planté hierbas en macetas y pinté una pared de un color que me hizo reír. No porque combinara con nada, sino porque no tenía que hacerlo. Nadie tiene mi nueva dirección, ellos no, ya no. Ayer me paré en la acera cuando el cheque final se liquidó. Mi hijo estaba ahí esperando al otro lado de la calle. No habló. Yo tampoco. Solo lo miré y dije claro y bajo: si querías que me fuera entonces, quédate fuera. Y entré cerrando la puerta con llave detrás de mí.